Muy buenas noches a todos. El día de hoy estamos con un súper invitado que nos va a presentar justamente varios, digámoslo de esta manera, varios conceptos que él tiene, varios, poco su experiencia, nos va a hablar. Estamos aquí con Carlos Escala. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, Carlos. Justamente el día de hoy, como ustedes saben, que estamos aquí en la tercera temporada del Café Digital, la ruta del emprendedor. Van a aprender, en este caso, a través de Carlos, un poco su experiencia, cómo ha ido llevando ECA Consulting Group, que es su emprendimiento. Nos va a contar mucho de ello. Pero antes de empezar, ustedes deben, como ya saben aquí en este programa, siempre es un poquito bueno aprender, conocer más acerca del emprendedor que está detrás, en este caso Carlos. No sé si nos puedes contar un poquito más de ti. A ver, te comento. Bueno, yo estudié Administración de Empresas en la Universidad de Lima. En temas laborales, empecé de vendedor. Yo estudiaba en la de Lima y trabajaba en el Jockey, en una empresa de calzado retail, ¿no? O sea, era muy fácil, vivo cerca de la universidad, entonces trabajar ahí se me hacía muy práctico, ¿no? Y ganaba mucha experiencia. Creo que le recomiendo a todo el mundo empezar trabajando vendiendo. Te da mucho desenvolvimiento, aprendizaje, insights, ¿no? Manejos de perfiles de clientes. Y justo cuando estaba en el broker de seguros, que ya estaba en los ciclos finales de mi carrera, me gustaba mucho el planeamiento estratégico. Es una rama que no está muy desarrollada en el Perú, y que las personas que lo manejan son personas muy mayores que lo han descubierto cuando llevan un MBA, y la mayoría de consultores de planeamiento estratégico son gerentes jubilados. Entonces es como que un tema muy elitista dentro de lo que es negocios, y no debería ser así. Entonces me llamó mucho la atención. Conversando con profesores me decían que sí, pues justamente, por ejemplo, de mis amigos de promoción, la mayoría se especializaba en finanzas, logística, recursos humanos, marketing, pero nadie se especializaba en planeamiento estratégico. Y a mí sí me gustaba. Empecé a leer. Justo mi jefe en ese momento, o sea, le comenté lo que estaba estudiando. Él había sido profesor de ingeniería en la Universidad de Lima, pero me dijo que sí, que el planeamiento era muy importante. Es más, que en la empresa el planeamiento estratégico no lo habíamos revisado hace tiempo, y justo me encargó el proyecto de hacer la actualización del planeamiento estratégico. Me gustó mucho. Luego estábamos reunidos con uno de sus socios que también tenía una empresa, y me dijo, oye, también haz el de mi empresa. Entonces como que empecé a saltar y dije, oye, ¿y si se lo ofrezco a más personas o a más empresas? Y vi que había por ahí una línea. Luego salí de esa empresa y yo tenía una especie de blog, ¿no? Que era una página en Facebook donde compartía noticias de negocios que me servían más a mí. O sea, yo leía, me parecía interesante y lo compartía. Pero de la nada me llegó un mensaje, un inbox un día, y era un empresario que yo no conocía, y me dice, oye, necesito un plan de marketing. Y yo le dije, claro que lo puedo hacer. Y tenía una empresa que estaba acá en el límite de San Juan de Miraflores con Vía El Salvador. Fui y lo atendimos y dijimos, oye, esto acá puede ser una empresa, ¿no? Y así nació ECA Consulting Group. Muy bien, Carlos. Interesante, de hecho, ya nos hemos pasado un poquito porque nos hemos ido para el lado de cómo nació ECA Consulting, ¿no? Con la historia un poquito de este caso, que va empalmado justo con tu experiencia. Qué interesante. Pero hay algo bien importante aquí que voy a resaltar rápidamente. De hecho, esta temporada hemos tenido muchas empresas consultoras de diferentes rubros. Y más o menos aquí, todos aquellos que están viendo cada uno de los episodios se van a dar cuenta que hay cierta similitud. No lo voy a decir, obviamente para eso tienen que ver todos los episodios, pero sí, hay cierta similitud. Se lo dejo aquí a los que están viendo este episodio. Antes de continuar, siempre les hago recordar que el día de hoy, acá está mi tacita, disculpen, de café, justamente llena. Esta entrevista va a durar lo que dure el consumo de esta taza de café. Muy bien, Carlos. Me ganaste, en verdad, con respecto a la primera pregunta, que usualmente siempre hago, que es con respecto a cómo nació. Ya lo respondiste, no te preocupes, ya. Pero, teniendo en cuenta que has
bueno, has empezado en 2014, has tenido algo de tiempo antes de la pandemia, a diferencia de otros emprendimientos que tal vez les chocó rápidamente la pandemia. Me gustaría saber un poquito también con respecto a ello. ¿Cómo fue que te impactó a ti la pandemia? Si fue digámosle, ese gatillo que te ayudó a ti a ser más virtual, o en todo caso no te perjudicó, comenzaste a bajar los clientes. Cuéntame un poquito de tu experiencia con ECA Consulting Group en la parte de todos estos últimos años de pandemia. Mira, algo que nosotros siempre hemos buscado es que Perú esté más a la par del mercado internacional. Perú es muy reactivo a las cosas que salen en el mercado. No somos competitivos en ese aspecto. Nos demoramos mucho en adoptar las herramientas o las tendencias que salen. Nosotros ya hacíamos home office antes de la pandemia. Nosotros ya hacíamos temas digitales, reuniones, consultorías. Lo único que ha hecho la pandemia es acelerarnos. Ayudarnos a que el mercado se alinee un poco a lo que ya se venía haciendo en otros países. A internacionalizarnos más, a que la gente pierda el miedo a esa barrera. Aún hay temas financieros que hay que resolver, porque el tema de impuestos es lo único que limita el tema del comercio o la venta de servicios. Ahora se habla cada vez más de exportación de servicios. Oye, pero ¿cómo puedes exportar un intangible? Sí se puede, no vamos a interconectar. Llámese la Unión Europea. La Unión Europea tiene facilidades para que la gente salte entre países y pueda trabajar y cobrar y pagar y comprar en diferentes países. Acá todavía no. En Latinoamérica no. Es más, ni siquiera entre regiones, porque hay bancos que te cobran más comisiones si tú recibes plata en un lado y sacas en otro cajero, que yo no sabía y me pareció una locura, porque sabes tu dinero y el banco, por ejemplo, le voy a pegar gratis ya, pero el Banco de Crédito del Perú, ¿no? De repente no abarca todo el Perú o no te trata igual en todo el Perú. Y lo estoy diciendo por jugar por el nombre, pero aplica a todos los bancos, ¿no? Que no tienen esta interconectividad que les permita a las personas. Oye, por ejemplo, nosotros tenemos clientes, ahorita hemos cerrado con un cliente en Tarapoto. Tarapoto, Perú. ¿No? Okay. Entonces, no me permite a mí la facilidad de interconectar a las personas. Nosotros que vamos con ese mensaje de, oigan, expándanse, oigan, salgan un poco de sus pueblos, de sus departamentos, de sus regiones, o sea, tengan este chip, ¿no? Que más adelante se pueda transformar en un chip de repente regionalista, ¿no? Oiga, salgan a vender a Ecuador, a Bolivia, a Brasil, a Argentina, a Chile, pero sí, ni siquiera en el mismo país pueden. O sea, de por sí ya tenemos una gran limitante, que es la geografía. Nuestra geografía es muy bonita, pero lo bonito que tiene, lo tiene de complicada. Y eso eleva los costos logísticos. Entonces, es difícil tratar de promover este intercambio comercial si de por sí ya tenemos estas limitantes. Entonces, yendo a tu pregunta, eso es un poco lo que nosotros buscamos. Tratar de acelerar, de proyectar, de que la gente cambie su chip cortoplacista por un chip más a largo plazo de, oye, ¿dónde quiero ver mi empresa? ¿Cómo quiero ver mi empresa? ¿A dónde puedo crecer, no? Y proyectarse, y que las empresas peruanas nazcan con esta mentalidad global, ¿no? Nosotros somos un país de 32 millones de peruanos, pero si te pregunto cuántas empresas transnacionales peruanas conoces, son pocas en relación a la cantidad de personas que hay. O si te pregunto cuántas empresas grandes conoces, son pocas en relación a la cantidad de emprendimientos que hay. Perú es un país muy emprendedor, pero tenemos muchos emprendedores, pero pocos empresarios. Excelente, Carlos. Un pequeño jalón de orejas ahí para el banco de mención. No lo vamos a volver a nombrar. No, para todos en general, para todo el sector. Y para todos, sí, claro. Para no sé el ejemplo, por eso dije, perdónenme por golpearles gratis, pero creo que ellos como plataformas deberían facilitar y no poner trabas. No solamente ellos, la SUNAT también, el Estado, es todo el ecosistema, ¿no? Exacto, siempre había escuchado que cuando uno emprendía en otro país, bueno, fuera de Latinoamérica, usualmente es, ok, te dan todas las facilidades, tú puedes emprender, te puedes desarrollar, desenvolver todo, pero que en Latinoamérica, principalmente cuando empezabas a emprender, primera barrera era tu propio país. Era como que te ponían trabas, te cobraban más impuestos, todos los emprendedores. Claro, las empresas grandes, normal, pero las empresas pequeñas que recién empiezan, tenían un montón de trabas, era lo que yo había escuchado. Muy bien, Carlos, qué interesante justo
lo que has comentado y yo voy a retroceder un poquito ahora porque me gustaría saber cómo fue. ¿Por qué? Porque hay muchos, es un buen caso lo que has dicho, hay muy pocos, muchos emprendedores, pues muy pocos empresarios. Has comentado también con respecto a que hay muchas empresas acá, pero muy pocas deciden salir también. Entonces, me gustaría que tú comentes un poco la experiencia que has tenido trabajando en tu primer cliente internacional y cómo fue que una vez que ya lo lograste, fue bien, cómo fue el proceso. Mira, vamos a ir con un par de minutos ahí por lo menos. ¿Cómo fue el proceso para que tú finalmente ya empieces a vender más seguido afuera? Lo primero es el factor miedo, ¿no? O sea, el factor incertidumbre, el factor desconocimiento. Algo que nosotros siempre repetimos es en casa de herrero, cuchara de palo, ¿no? O sea, nosotros asesoramos, pero o sea, algo que la gente tiene que entender es que nosotros también somos una empresa, somos un emprendimiento. Y todo lo que nosotros tratamos de compartir, también lo tratamos de aplicar nosotros. Es más, todas las herramientas que nosotros compartimos, las hemos aplicado antes nosotros, ¿no? Nosotros tratamos siempre de predicar con el ejemplo. Y uno de ellos es justamente ese tema. Ahora, nosotros hemos tenido suerte de que, como digo, las cosas se han alineado. Y no quiero decir que nos cayeron del cielo porque o sea, son un resultado de un trabajo, ¿no? Eso como que dicen, la suerte te agarra trabajando, Claro. ¿no? Entonces, justo hubo una empresa ecuatoriana que necesitaba hacer un estudio de mercado, pero necesitaba que no fuera una empresa ecuatoriana la que hiciera el servicio, porque tenía que ser una empresa que no estuviera contaminada con el tema de conocimiento previo, opiniones, data, ese tipo de cosas, ¿no? Que es algo que se da, Ok. es como cuando tú quieres hacer una auditoría, buscas a alguien de afuera para que no la haga alguien de la empresa porque ya tiene un criterio. Entonces ellos necesitaban un estudio de mercado para colocar sus productos, para aumentar sus ventas, para hacer levantar una serie de data. Obviamente nosotros encajábamos porque nosotros teníamos cero conocimiento del mercado ecuatoriano. Entonces, dábamos con el perfil. Y eso a la vez nos hizo ver justamente esas oportunidades desaprovechadas que hay, ¿no? Siempre tratamos de, una vez que detectamos algo, tratar de replicarlo. Es la forma más fácil. Si le vendes a alguien, tienes que detectar, perfilar a esa persona, ese cliente, y tratar de replicarlo. Un poco como lo que se hace en Facebook Ads, ¿no? Que tú copias la data de los potenciales leads y lo replicas para hacer tus campañas. Eso también funciona en la vida real, simplemente que tienes que visualizarlo, ¿no? No tienes una herramienta digital que te bote esa data. Pero empezamos a hacer eso, ¿no? Empezamos a ofrecer más información al extranjero sobre el mercado peruano, porque el mercado peruano es atractivo. Entonces así fue como dimos luego con otras empresas que también veían al Perú y que querían introducir, colocar sus productos en el Perú. Muy bien. Y al final, ¿cómo fue que decidieron ustedes? O sea, ya una vez que ya cerraron este caso de la empresa de Ecuador y todo, ¿cómo fue que ya comenzaron a atacar diferentes mercados? O sea, una cosa es, te llegó un cliente de afuera, lo trabajaste, pero de ahí otro ya no te llaman. Entonces, ¿cómo fue que decidiste, o qué tipo de acción, digámoslo más, vamos por el lado del marketing, literalmente, para que finalmente te comiencen a llamar y comenzar a tener un poco más de flujo de clientes de extranjero? Lo primero que hicimos fue, o sea, como cuando sales a pescar, o sea, cuando desconoces el lugar donde estás pescando, lo que haces es, en marketing o en ciencias, se llama A/B testing, ¿no? Testeo A/B, Ok. que es prácticamente probar. O sea, si tú estás yendo a un sitio desconocido y quieres pescar, lo que haces es lanzas anzuelos en diferentes lados y ves por dónde hay peces y por dónde no. Entonces empezamos a correr campañas, ¿no? Siendo bien conservadores porque tampoco no queríamos salir al mercado y captar un montón porque no teníamos la capacidad operativa. Pero sí queríamos Claro. ver quién respondía a qué. Entonces, ese tipo de campañas son prácticamente muertas. O sea, la idea no es una campaña de ventas, como alguien que Ok. vende ropa y quiere vender un polo, o sea, sabes que vas a cerrar un montón. No, este tipo de campañas de prácticamente testear, ¿no? Son los primeros pasos que hacen un mercado desconocido. Es para ver las respuestas, ¿no? Más que todo para levantar información, que te hagan preguntas. Y las lanzamos a diferentes direcciones, como 4 direcciones, o sea, cuatro países de la región que tenían bastante interacción con Perú. Nosotros teníamos data, ya felizmente, por eso es importante, como te digo, tener ese trabajo previo para que luego cuando tengas oportunidades ya tengas una base con qué trabajar. Nosotros teníamos data en nuestras redes sociales,
de qué países interactuaban con nuestra cuenta, ¿no? Y eso nos ayudó a poder preseleccionar estos destinos, poder perfilar un poco más, saber cuál era nuestro target. Nosotros sabíamos cuál era nuestro target en Perú, pero no sabíamos cuál era nuestro target en otros países. Entonces ampliamos ahí un poco el espectro. Obviamente hicimos una investigación previa, ¿no? Por ejemplo, en Perú, tú sabes que la ciudad más corporativizada es Lima, pero dentro de Lima no todos los distritos, por decirlo de una manera, son corporativos. Nosotros sabemos que hay una zona corporativa en San Isidro. Entonces, si tú lanzas una campaña, es más fácil que captes empresas en San Isidro que en Barranco, y están cerca, ¿no? Hay más edificios corporativos. O si tú buscas zona industrial, hay más industria en el Callao que en San Borja, ¿no? Que es más urbana. Claro, Entonces, ese tipo de data hay que ir levantando para tratar de hacer más eficiente la búsqueda. Entonces, eso mismo hicimos en los países, ¿no? Ver que, por ejemplo, en Colombia, qué ciudades eran más agrícolas, qué ciudades eran más urbanas, qué ciudades eran más industriales, qué ciudades eran más comerciales, igual en Ecuador, igual en Argentina, igual en Chile, igual en México, y empezar a comparar, hacer benchmark, y más eso tomar lo que nosotros llamamos business intelligence, ¿no? Tomar decisiones en base a data y no en base a opiniones. excelente, Carlos. Muy bien. Hay varias cositas que rescatar, de hecho, de todo lo que has comentado. Es muy buena la estrategia que tú has trabajado conjuntamente con tu equipo y cómo es que has logrado lo que has logrado, ¿no? Finalmente tener varios clientes, varios flujos de clientes. No por nada estás a punto de llegar a los 10 años con tu empresa, así que eso es un gran logro. El próximo año, de hecho, algo por ahí, algo por ahí estarán haciendo ustedes, me imagino por ahí. Pero bueno, vamos, hay una pequeña mala noticia que te tengo que dar, Carlos. Lastimosamente, el café terminó. Está muy interesante. Has dado muchas pautas que usualmente, digámoslo de esta manera, usualmente en una universidad, en un curso lo dan teórico, pero tú lo has puesto a la práctica. Y eso es lo que yo voy a valorar más de esta entrevista, es que este es un ejemplo claro de cómo la teoría la podemos hacer práctica y finalmente lograr los resultados. Excelente. Primero agradecerte, Carlos, por esta entrevista tan interesante que hemos tenido el día de hoy. Y te voy a dar finalmente este último minuto para que tú mismo puedas de repente invitar, hacer lo que tú quieras. De repente, no sé, es tu minuto, así que tú mismo úsalo y nuevamente agradeces por participar de esta tercera temporada de Café Digital. Bueno, nosotros siempre nos dirigimos a los emprendedores, ¿no? Nosotros decimos que no hay ni pequeños, ni medianos, ni grandes empresarios, todos son empresarios, simplemente que las empresas son las que están en distintas etapas, ¿no? Todos son empresarios. Que tengan visión, que sí utilicen la parte teórica, es importante aprender. Nosotros conocemos un montón de negocios que les ha ido mal por quedarse en la parte operativa, en el día a día que te consume y no sentarse a planificar, ¿no? Hay una frase de deportes que se aplica a esto, que es: mientras más sudes en el gimnasio, menos sangrarás en el ring. Lo mismo pasa para los negocios, ¿no? Mientras más tiempo le dediques a la planificación, más fácil va a ser que luego lo desarrolles. Y lo otro es que el mercado es altamente competitivo, ¿no? O sea, nosotros vemos todos los días que hay empresas que cierran, las marcas se hacen mucho más fuertes con las redes sociales, el grande se come el pequeño, ¿no? Y no solamente el grande se come el pequeño, sino el gigante se come el grande, ¿no? Nosotros hemos visto que a WOM lo compraron como si fuera nada, y WOM era una empresa emblemática en el Perú. Igualito pasa así con las bodeguitas que entró Tambo y se las comió todas. Entonces, eso es parte de los negocios. Estamos en un mercado ultra competitivo. Que los emprendimientos nazcan proyectados, tenemos mucho potencial en el Perú, en todos los sectores, ¿no? Ya estamos posicionando Gamarra, ya tenemos marcas en Gamarra. Falta en el calzado trujillano, falta en los alimentos, ¿no? Tenemos que dejar de ser productores de insumos y ser más productores de marcas. Y nos va a ir bien porque somos buenos. Muy bien, Carlos. Gracias nuevamente. Esto sería todo por la edición del día de hoy de Café Digital. No se olviden, todas las semanas tenemos una nueva edición, un nuevo invitado, una nueva experiencia, una nueva empresa. Así que hasta la próxima edición, chicos. Nos vemos. Chao.